Antes de contar lo que sucedió, debo advertir algo. Manténganse alejados de la web profunda. Lo digo en serio. Hace apenas un mes hice una pequeña reunión en mi casa. Invité a un par de colegas del trabajo, Andrés y Diego. Eran noches de fútbol, alcohol y charla entre hombres. La botella pasaba de mano en mano y la conversación perdió pronto sus límites. Trabajábamos juntos en el departamento de TI de una compañía multinacional. La rutina era la misma de siempre, hasta que Diego sacó a relucir un tema que cambió la noche. Diego habló en voz baja, con ese tono que busca impresionar. Muy poca gente tiene el valor de meterse en la web profunda. Si te pierdes allí, no sabes las cosas horribles que aparecen. Yo por entonces recordé mis días de universidad. Había curioseado en ese mundo una o dos veces sin consecuencias. Me reí y lo minimicé. Seguro que son solo rumores, dije. Andrés se mostró más cauteloso. Yo jamás me metería en eso. Contó una anécdota sobre alguien que creyó hacer una compra y recibió algo grotesco en su lugar. Diego añadía detalles macabros. Yo, borracho y retador, dije que podía probar que no era para tanto. Encendí mi portátil. Usamos el navegador Tor y nos dispusimos a husmear en la web profunda, como si fuera una broma de madrugada. Había enlaces a todo, desde servicios ilegales hasta sitios que prometían recompensas por contenidos extremos. Cuanto más navegábamos, más pesado se ponía el ambiente. Diego, incómodo, insistía en no abrir enlaces aleatorios, pero yo, desafiante, hice clic en uno que apareció en una lista, una dirección .onion sin más información. La página se cargó con lentitud. Creí que sería una broma o un sitio inofensivo. Cuando terminó de cargar, mi ordenador empezó a descargar un archivo zip. Puede ser un virus, dijo Andrés con la voz entrecortada. Le respondí que tenía antivirus y que si fuese malware se habría activado. Abrí el zip y encontré 3 archivos MP4. La broma nocturna súbitamente cambió de tono. Reproduje el primer video. La imagen temblorosa mostraba una cabaña aislada en un paraje rural. La cámara avanzaba por dentro. Muebles abandonados, ropa húmeda tirada, el ambiente de una casa sin vida. Se oía respiración, cercana, contenida. Era difícil saber si quien filmaba era hombre o mujer. La cámara subió por las escaleras y justo cuando llegó al piso superior, el archivo terminó. Nos quedamos en silencio. Andrés se cubrió la boca. Diego apretó los puños. Hubo un gesto entre nosotros, seguir o cerrar la ventana que habíamos abierto. Sin dudar reproduje el segundo archivo. Comenzó con un pasillo y el llanto, ahora más claro, resonando a través del micrófono. La cámara avanzó hacia una puerta. Alguien, fuera de plano, murmuró que había alguien dentro. Al girar el pomo, la cámara captó una mano pálida con muchos anillos. El esmalte oscuro hacía que la imagen resultara perturbadora. La mujer detrás de la cámara, porque así parecía por la textura de la voz, abrió la puerta y enfocó a un hombre mayor atado a una silla, temblando y sollozando. Él habló con voz entrecortada. La llamó por nombre, una súplica, suplicando clemencia. La mujer rió, una risa que no era de alivio sino de disfrute. Acomodó la cámara en un soporte y dejó la toma fija. La escena era insoportable. Andrés, pálido, preguntó si aquello era real. Diego murmuró que sentía que la mujer podía vernos a nosotros allí en la pantalla. En un momento, la mujer apareció de improviso frente a la cámara. Sus ojos abiertos, su sonrisa fría, su manera de mirar la lente nos atravesó. Hizo un gesto con el dedo pidiendo silencio. Luego recogió algo del suelo y se acercó al hombre. Él comenzó a entrar en pánico, a repetir nombres, a implorar que no lo hicieran. Corté el tercer video con la esperanza de detener lo que no sabía si queríamos ver, pero la curiosidad, esa fuerza torpe y peligrosa, pudo más. Reprodujimos el último archivo juntos. Lo que apareció en pantalla fue un golpe directo a lo que creíamos tolerable. No describiré con detalle los actos. Basta decir que lo que vimos cambió el sonido de la habitación, el aire que respirábamos y el ritmo de nuestros latidos. La imagen mostraba que la escena ya no era la misma. La silla vacía, las paredes marcadas, y una presencia que volvía a mirar a cámara con una mezcla de calma y delirio. El llanto se transformó en algo más cercano a un sollozo infantil. La figura femenina se detuvo, bajó la cabeza, y por un instante su comportamiento confundió lo grotesco con lo íntimo. Luego volvió a alzar la vista y nos miró. No puedo precisar la duración exacta de los segundos que siguieron.
Andrés dejó escapar un ruido y se levantó tambaleándose. Diego se llevó la mano al estómago. Yo sentí un frío que nada tenía que ver con el aire acondicionado. Nadie habló al principio. La grabación terminó con un gesto directo hacia la cámara, un aviso, una orden silenciosa, y después nada. Aquella noche no dormimos. Andrés comenzó a vomitar y a la mañana siguiente tuvo que ser atendido en urgencias por un colapso nervioso. Llevamos una copia de las grabaciones a la policía. Les dijimos todo lo que sabíamos, cómo las conseguimos, las direcciones, lo que habíamos visto en la pantalla. La investigación se inició, pero esa es otra parte de esto que aún no puedo, ni debo, relatar en detalle. Lo que ocurrió después, quién era realmente la mujer en los videos y qué destino tuvieron los personajes filmados, forman el clímax de esta historia. No revelaré aquí la conclusión. Si quieres que continúe y que te cuente el desenlace, lo que la investigación descubrió y el rastro que dejaron esas grabaciones en nuestras vidas, dímelo, y te lo entregaré cuando me lo pidas. Cuando el último video terminó, el silencio se apoderó de la habitación. La escena que habíamos presenciado nos dejó marcados de por vida. La mujer, a la que después supimos que se llamaba Elena Vargas, se había acercado a la cámara con algo en la mano. Lo que sostuvo nos heló la sangre. Era la cabeza de su esposo, el mismo hombre que había suplicado por su vida en las grabaciones anteriores. La risa maníaca de Elena llenaba la habitación virtual y real al mismo tiempo, y cada gesto que hacía parecía dirigido directamente a nosotros, como si nos responsabilizara por mirar. Andrés quedó paralizado. Diego cayó de rodillas, temblando y con el rostro pálido. Yo apenas podía respirar. Nadie se atrevió a decir palabra alguna. Esa noche, ninguno de nosotros durmió. El terror no se limitó a los videos. Sentíamos que algo nos había seguido más allá de la pantalla, una presencia intangible que nos observaba. Al día siguiente llevamos la evidencia a la policía y contamos toda la historia. Los investigadores comenzaron una búsqueda para localizar a Elena Vargas. Descubrieron que la mujer tenía antecedentes de inestabilidad mental y que había desaparecido de su comunidad años atrás. No había registros de su paradero reciente, ni señales de que hubiese detenido sus actos. La investigación confirmó la autenticidad de los videos. No eran trucos ni efectos especiales. Andrés fue hospitalizado durante varios días por un colapso nervioso. Diego y yo quedamos marcados de por vida. Cada vez que cerramos los ojos, la risa de Elena y la imagen de aquel hombre atado regresan. Aprendimos demasiado tarde que la web profunda no es un juego. No son simples historias macabras ni rumores exagerados. Es un lugar donde la violencia real se esconde detrás de enlaces anónimos y donde algunas personas muestran lo más oscuro de la condición humana, sin límites ni remordimientos. Hoy evito cualquier curiosidad digital. La experiencia me enseñó que hay cosas que no deberían ser vistas, secretos que no deben ser descubiertos. La historia de Elena Vargas y las grabaciones que encontramos en aquel enlace de la web profunda siguen abiertas, investigadas por las autoridades, pero el impacto de haberlo presenciado queda para siempre con nosotros. Nunca volveré a subestimar los avisos ni a ignorar el miedo. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Mi nombre es Thomas, aunque ese no es mi verdadero nombre. Lo uso para mantener mi identidad en secreto. Lo que estoy a punto de contarles es una experiencia real de mi vida, y debo advertir que puede resultar perturbadora. Aún hoy, me cuesta dormir, y la memoria de aquellos sucesos me persigue como una sombra constante. Desde niño me sentí diferente de otros niños. Recuerdo con claridad la primera vez que presencié la muerte. Estaba jugando en el jardín de mi casa cuando una paloma se desplomó frente a mí, su cuello roto, y la sangre tiñó la tierra junto a mi camión de juguete. En lugar de asustarme, sentí una extraña fascinación. No pedí ayuda. Simplemente observé cómo la vida se desvanecía mientras la sangre brotaba de su cuerpo. A medida que crecí, ese sentimiento no desapareció. Incluso llegué a probar pequeñas gotas de mi propia sangre, solo por curiosidad, y descubrí que me atraía el sabor salado que recordaba de aquel primer encuentro con la muerte. Para mí, no había postre que se comparara con esa sensación. Cuando tenía 12 años, mi madre salió a visitar a mi abuela y me quedé solo en casa. Nuestra vecina, la señora Whitman, vino a prepararme la cena.
Mientras cortaba un filete con un cuchillo muy afilado, se cortó un dedo accidentalmente. Me dijo que lavara el cuchillo mientras ella se retiraba a curarse la herida. Tan pronto como desapareció de mi vista, lamí el filo del cuchillo, y el sabor de su sangre me provocó una sensación que no había experimentado antes. A partir de ese momento comprendí que mi atracción hacia la sangre y la carne era más que un simple gusto. Era una fantasía profunda y extraña, algo que podría asemejarse en términos generales al canibalismo. No importa cuánta carne haya probado desde entonces, nada superó esa sensación. Al crecer, esa fantasía comenzó a generar ansiedad. Buscaba maneras de experimentar algo más real, aunque nunca tuve la intención de lastimar a nadie. La vida continuó y, en un momento crítico, mi mundo se quebró. Mi padre murió de un infarto, y nuestra familia quedó fragmentada. Durante su funeral y la confusión hospitalaria, encontré una oportunidad. Escabulléndome, accedí a la morgue mientras había pocos trabajadores presentes. Allí, frente a cuerpos frescos, comencé a experimentar con lo que había imaginado durante años. Con cuidado, sin revelar mi rostro a las cámaras de seguridad, usé un pequeño bisturí que había robado del laboratorio de la escuela y corté unos trozos de carne de un cadáver. Los probé, y aunque la textura era rígida, el sabor me fascinó. Supe en ese momento que había cruzado una línea y que mi obsesión era real. Yo era un caníbal. Decidí estudiar ciencias médicas en la universidad para poder estar cerca de cadáveres y seguir explorando mi fantasía en secreto. Durante mi primer año experimenté con cuerpos en el laboratorio, cortando partes específicas y consumiéndolas discretamente. No había placer más intenso que ese, aunque sabía que estaba jugando con límites peligrosos. Un día, mientras navegaba por la web oscura, encontré un foro llamado El Café del Caníbal, un espacio donde las personas compartían sus fantasías sobre canibalismo y en algunos casos buscaban voluntarios para experimentarlas. Era un lugar inquietante, pero a la vez fascinante. Encontré perfiles de personas que deseaban ser parte de estas fantasías de manera voluntaria, y me sentí emocionado ante la posibilidad de conectar con alguien que compartiera mis impulsos. Comencé a participar en los chats del foro de forma regular, publicando anuncios en los que buscaba voluntarios para cumplir mis fantasías de manera consensuada. La mayoría de los mensajes pasaban desapercibidos, y durante semanas no recibí respuesta. Empecé a dudar de todo. ¿Era real lo que veía en ese foro o solo un engaño diseñado para asustar a la gente? Estaba a punto de cerrar mi cuenta cuando finalmente apareció un mensaje que cambiaría todo. Era una respuesta a mi anuncio. Provenía de un perfil llamado Aurora, una mujer que decía tener 42 años. Expresó interés en explorar sus propias fantasías relacionadas con el canibalismo, pero de manera segura y consensuada. Su mensaje me intrigó. Sus palabras revelaban que compartía el mismo tipo de atracción que yo, aunque también buscaba un vínculo controlado y sin violencia innecesaria. Comenzamos a chatear con regularidad, compartiendo teorías, recetas ficticias y nuestras experiencias con la carne humana en los laboratorios. Con el tiempo, se volvió evidente que entre nosotros existía una afinidad única. Hicimos un pacto: probar la sangre y la carne de manera consensuada una sola vez, y luego cortar cualquier vínculo para no generar dependencia. Después de 2 meses, finalmente decidimos encontrarnos en persona. Elegimos un café neutral, sin intercambiar direcciones. Para identificarnos, acordamos usar bufandas rojas atadas a nuestras manos. La anticipación me mantuvo despierto toda la noche. Cada pensamiento giraba en torno al encuentro. Llegó la noche del encuentro. La lluvia golpeaba con fuerza el pavimento mientras me dirigía al café que habíamos acordado. Mi bufanda roja lista, mis manos temblando de anticipación. Conduje con cuidado, consciente de que este momento podría cambiarlo todo. La dirección del café era completamente desconocida, elegida al azar para garantizar nuestra privacidad. Al llegar todavía faltaban 10 minutos para la hora pactada. Reservé una mesa para los dos y esperé, observando a los clientes que entraban y salían. El reloj marcaba las 6:50 de la tarde y mi corazón latía con fuerza. Me levanté un momento para ir al baño y aproveché para colocarme la bufanda en la mano según lo acordado. Mientras lo hacía, mi mirada se posó en la puerta del café. Una mujer estaba entrando, su bufanda roja colgando de la mano. Su espalda estaba hacia mí, pero su presencia era inconfundible. El reloj marcaba las 7 en punto exactas.
Estaba a punto de caminar hacia ella cuando se giró, y en ese instante todo cambió. La mujer con la que había compartido durante meses mis fantasías, la que conocía mis impulsos más oscuros, no era otra que alguien que nunca imaginé, alguien de mi propia familia. Mi madre. Quedamos ambos paralizados, bufandas rojas atadas a nuestras manos, sin palabras, como estatuas en medio del café. Durante meses, mientras yo exploraba la Deep Web y los foros de canibalismo, intercambiando ideas y recetas con esta persona que creía desconocida, había estado interactuando con alguien a quien conocía desde siempre. La revelación me dejó atónito, y por un momento todo el mundo pareció detenerse. Ella permaneció inmóvil unos segundos, sus ojos fijos en los míos. Luego, sin pronunciar palabra, se dio la vuelta y salió del café, desapareciendo en la noche lluviosa. Yo me quedé allí, con la mente explotando de preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible que ella compartiera estas mismas fantasías? ¿Era esto un reflejo de lo que yo había heredado? ¿O simplemente una coincidencia aterradora? Desde aquel día han pasado 4 años. No he vuelto a ver ni a hablar con mi madre. Mis abuelos no saben nada de esto, y ni siquiera sé dónde se encuentra. La última noticia que tuve es que aceptó un trabajo en otro país y se marchó sin previo aviso. Mi vida cambió para siempre. He eliminado mi cuenta del foro de la Deep Web, Cannibal Café, y me he mantenido alejado de cualquier actividad que pueda revelar mi secreto. Intento llevar una vida normal, incluso he tratado de adoptar una dieta vegana. Pero la pregunta persiste. ¿Alguna vez podré enfrentarme a mi propia madre y confrontar lo que ocurrió? ¿O este secreto permanecerá enterrado para siempre? El recuerdo de esa noche, del sitio oscuro en la web donde todo comenzó, y del inesperado encuentro en la cafetería sigue persiguiéndome. La fascinación por lo prohibido, la atracción hacia lo macabro, y la conexión con alguien que debería haber sido desconocida, se entrelazan en mi memoria como un enigma que aún no puedo resolver. Después del impactante encuentro en el café, mi vida se transformó en un laberinto de miedo, culpa y obsesión. Sabía que nunca podría regresar a la rutina de antes. La revelación de que mi madre compartía en secreto las mismas fantasías que yo había cultivado en la Deep Web me había desestabilizado completamente. Durante semanas, no pude concentrarme, comer ni dormir. Cada recuerdo de aquella noche se mezclaba con imágenes de los foros, de los anuncios que había publicado y de la anticipación de mi encuentro con Aurora. Intenté retomar mi vida normal. Me enfoqué en mis estudios universitarios. Traté de mantener relaciones sociales y hasta adopté una dieta vegana, en un intento desesperado de distanciarme de mis impulsos. Pero la tentación y el recuerdo del sabor de la carne humana permanecían latentes, acechando en mis pensamientos. Cada vez que la curiosidad o la ansiedad aparecían, mi mente volvía a la Deep Web, a aquel foro donde había compartido secretos que ahora parecía imposible de borrar. Con el tiempo, comencé a reflexionar sobre todo lo ocurrido. Comprendí que no podía cambiar el pasado ni deshacer mis acciones en la morgue ni en los laboratorios universitarios. Sin embargo, sí podía controlar lo que haría de ahora en adelante. Eliminé mi cuenta en Cannibal Café. Cerré todos los accesos a la Deep Web y bloqueé cualquier contenido relacionado. Era mi manera de reconstruir una frontera entre mi vida y la oscuridad que había explorado. A pesar de todo, la mayor lección no fue sobre control o disciplina. Fue sobre la conexión humana y la imprevisibilidad de las relaciones. Durante meses, viví con la idea de que mi madre podría regresar, de que cualquier encuentro casual podría revivir la pesadilla. Y sin embargo, nunca lo hizo. Mi familia continuó con su vida sin saber nada, y yo tuve que aceptar que ciertos secretos estaban destinados a permanecer enterrados. Hoy, sigo intentando vivir como cualquier otra persona. Trabajo, estudio y mantengo una vida discreta. Las noches todavía me recuerdan lo que fui y lo que deseé ser, pero he aprendido a contener mis impulsos, a canalizar mi curiosidad hacia estudios científicos legítimos y a mantener mi distancia de la web oscura. A veces me pregunto, ¿alguna vez podré enfrentar a mi madre, saber si ella recuerda o piensa en aquello, o si todo quedó atrás para ella también? Esa incertidumbre es un peso que nunca desaparecerá por completo. Lo que comenzó como un secreto escondido en la Deep Web, una exploración de fantasías macabras y prohibidas, terminó revelándome algo aún más inquietante.
que los vínculos familiares pueden ser mucho más profundos y misteriosos de lo que imaginamos, y que la curiosidad humana, si no se controla, puede llevarnos por caminos que jamás habríamos pensado recorrer. El impacto de esa experiencia permanece conmigo, como una cicatriz invisible, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas en la oscuridad de la web, no pueden cerrarse fácilmente. Me llamo Alejandro Cruz. Tengo 20 años, trabajo a tiempo parcial en un restaurante y estudio en la universidad. Lo que voy a contar puso en riesgo mi vida, y no exagero. Antes de entrar en los hechos, necesito que entiendan mi situación. No soy un genio de la informática ni un hacker experimentado. Solo un joven curioso con demasiadas ganas de explorar. Mis amigos más cercanos son Mateo y Sergio, compañeros de la universidad y expertos en computadoras desde la infancia. Ellos habían estado explorando la Deep Web mucho antes que yo, compartiendo historias inquietantes, imágenes perturbadoras y videos que resultaban imposibles de ignorar. Siempre me advirtieron que, si alguna vez me acercaba a ese mundo, debía protegerme al máximo. Usar VPN, desconectar cámaras y micrófonos, y nunca revelar información personal. Por supuesto, no siempre escuché. Una noche, solo en casa, decidí que quería ver por mí mismo. Empecé a ver tutoriales y leer historias en foros y comunidades en línea sobre la Deep Web. Cuanto más leía, más crecía la intriga. Ya no bastaban las advertencias de mis amigos. Quería experimentar la sensación de adentrarme en ese mundo prohibido. Preparé mi computadora y un teléfono antiguo, tomando precauciones básicas. VPN encendida, cámaras y micrófonos apagados. Abrí el navegador anónimo y me sumergí en un laberinto de enlaces. Al principio, todo era curiosidad. Páginas oscuras, índices interminables, enlaces que llevaban a otros enlaces. La sensación era extraña, como caminar por un lugar que nadie debería ver. Entre esos enlaces algo llamó mi atención. Una aplicación con un icono familiar, amarillo con un fantasma blanco. Parecía inofensiva, pero estaba alojada en la Deep Web, en un entorno completamente desconocido. Había instrucciones para instalarla, y contra todo juicio lo hice. La descargué primero en mi computadora y luego la pasé al teléfono antiguo. Al abrir la aplicación me pidió crear un perfil. Usé nombre falso, correo electrónico temporal y un número adquirido en la web convencional. En cuestión de minutos alguien me agregó como contacto. Al aceptar recibí un mensaje y luego un video que no podría describir sin estremecerme. Lo bloqueé de inmediato, apagué la aplicación y guardé el teléfono en mi mochila, intentando olvidar lo que acababa de pasar. Al día siguiente, mientras iba a la universidad, el teléfono permaneció en un bolsillo olvidado. Tras clases y trabajo, recordé la aplicación. La reabrí y me encontré con más de 20 invitaciones de contacto. Acepté una, solo para eliminarla inmediatamente al recordar el video perturbador de la noche anterior. Llamé a un amigo, Jason, que trabajaba en ciberseguridad, y le pedí que revisara el dispositivo. Me citó unas horas después en una cafetería. Cuando finalmente lo encontré, Jason abrió su computadora portátil y comenzó a analizar la aplicación. En apenas 10 minutos confirmó lo peor. El software podía rastrear mi ubicación y escuchar conversaciones en cualquier momento. De repente apareció un chat nuevo con una foto mía tomada sin que yo lo supiera. El corazón se me detuvo. Salí corriendo, rompí el teléfono y lo tiré a la basura. Jason me advirtió que eso solo era un alivio temporal. Si estaba en casa, podrían saber dónde encontrarme. Me fui directo a un vecindario cercano y busqué a un adolescente vecino, ofreciéndole dinero para vigilar mi casa y tomar fotos de cualquier persona sospechosa. Durante 2 noches me quedé en un motel, cambié mi apariencia y mantuve un perfil bajo. Tras unos días regresé a casa de mi familia. Por suerte no me habían atrapado. Podría haber sido mucho peor. El consejo que puedo dar es simple: la Deep Web no vale la pena. Nada de lo que encontré justifica el riesgo que corrí. Hay formas mucho más seguras de distraerse, divertirse y explorar la curiosidad sin exponerse a peligros reales. Lo que siguió fue una sucesión de días marcados por la incertidumbre y la desconfianza. Alejandro no volvió a sentirse seguro en ningún sitio. La casa de sus padres, las calles que conocía desde niño, incluso los rincones de la universidad parecían de pronto vigilados. Cada notificación que sonaba en el teléfono que todavía conservaba le provocaba un sobresalto. Cada sonido en la noche le hacía mirar a la ventana con el corazón en la garganta.
Empezó a revisar sus redes y cuentas con paranoia nueva. Cerró sesiones, cambió contraseñas, canceló tarjetas temporales y revisó la actividad de sus perfiles en busca de algo que justificara la foto que le habían enviado. Mateo y Sergio, cuando supieron lo que había pasado, intentaron calmarlo y explicar que muchas de las cosas en la Deep Web eran trucos, fraudes o montajes. Aún así, no pudieron negar que existen redes de gente que vende servicios ilegales y que no siempre es fácil detenerlas. Jason ofreció quedarse en contacto permanente y le recomendó medidas que, según él, podían ayudar. Alejandro aceptó la ayuda como quien agarra una tabla en medio de la marea. Aún así, la sensación de ser observado no desapareció. Una mañana recibió un mensaje anónimo en su cuenta principal, no la del teléfono antiguo, que decía en pocas palabras que sabía dónde estaba, sin dirección exacta, sin foto adjunta, una breve frase que bastó para que la sangre se le helara. Llamó a sus padres y con voz temblorosa, les pidió que cambiaran las cerraduras y que, por el momento, no dijeran nada a nadie. Sus padres, sorprendidos y preocupados, accedieron sin hacer demasiadas preguntas. El hogar que antes era refugio se convirtió en cuartel de precauciones. Persianas echadas, luces encendidas a horas impares, un coche distinto aparcado en la entrada por si había que salir en la noche. Durante los días siguientes, Alejandro intentó reconstruir lo sucedido. Volvió a hablar con Jason, quien le explicó que muchos atacantes no necesitan acceso físico cuando pueden explotar aplicaciones para obtener datos. Le contó también que a veces la simple apariencia de omnisciencia, una foto, una dirección a medias, un comentario, es suficiente para controlar a alguien por miedo. Le recomendó recopilar pruebas, capturas de pantalla, registros, cualquier dato que pudiera servir si llegaban a involucrar a autoridades. Alejandro siguió el consejo con manos que le temblaban, sin ánimo de enfrentar aquello solo. En una de esas noches en vela, Mateo, el amigo de la infancia más técnico, apareció en su casa con una mochila y una expresión que mezclaba culpa y determinación. Habían discutido antes sobre quién debía aconsejarle y quién no. Ahora Mateo traía algo más que palabras, una lista de servidores sospechosos, una serie de cuentas que aparecían vinculadas a la aplicación y una advertencia clara. Algunas de esas conexiones no son solo foros, son nodos en redes donde se comercia con información sensible. Los tres conversaron durante horas, planificando pasos prudentes, evitar contactos directos, conservar pruebas y, si la situación lo exigía, acudir a las autoridades con un expediente ordenado. La policía, cuando finalmente se involucró, fue escéptica al principio. Para muchos de ellos, la Deep Web sigue siendo un territorio intangible, lleno de mitos y relatos sensacionalistas. Sin embargo, ante la evidencia, mensajes, la foto no solicitada, el historial de instalaciones, algunos agentes aceptaron abrir una investigación preliminar. Jason y Mateo colaboraron proporcionando análisis técnicos básicos. La intención era trazar el origen de los mensajes y determinar si se podía identificar al autor o a la red detrás. Pero los tiempos de la tecnología y los de la justicia rara vez coinciden. Rastrear una señal anónima a través de múltiples capas de ocultamiento lleva tiempo, y el tiempo era precisamente lo que Alejandro no tenía en abundancia. Mientras la investigación avanzaba, aunque a paso lento, la vida cotidiana continuó. Exámenes en la universidad, turnos en el restaurante, conversaciones forzadas con amigos que notaban el cambio en su humor. Alejandro empezó a notar efectos que no esperaba. La capacidad de concentración se le redujo, los sueños se tornaron fragmentados y su apetito desapareció por periodos. La ansiedad se convirtió en compañera fija. A veces miraba a su alrededor y buscaba señales, cualquier indicio de que alguien lo observaba. Otras veces se preguntaba si todo aquello era producto de su mente cobarde, alimentada por el miedo y la culpa. Aparecieron también pequeñas represalias que no supo interpretar del todo. Una ventana rota en la madrugada, explicada como vandalismo por la policía local. Un paquete anónimo dejado en el porche con objetos sin valor aparente, pero colocados de forma inquietante. Simples avisos que rompían la línea entre lo banal y lo intimidatorio. Cada uno de esos incidentes añadía peso a la sospecha de que lo que había encontrado en la Deep Web no era un simple mod de aplicación ni un juego macabro. Era algo que podía permear la vida real. Con el paso de las semanas,
Alejandro se dio cuenta de que el mayor daño no provenía solo del ataque técnico. Era la erosión lenta de su confianza en el mundo. Amigos que antes eran cercanos empezaron a mostrarse cautelosos. Algunos contactos dejaron de responder como si la sombra que lo perseguía fuera contagiosa. En una ocasión, un conocido al que le contó la historia por pedir ayuda, respondió con una mezcla de incredulidad y juicio, dejando a Alejandro con la sensación de que, de algún modo, él había traído todo aquello sobre sí mismo. Pese a todo, no hubo retorno a la vida anterior. La experiencia dejó una marca que no se curaba con explicaciones técnicas ni con la frialdad de los informes policiales. Alejandro aprendió que hay límites que, una vez traspasados, cambian la relación con la curiosidad y con el riesgo. Aprendió también que las advertencias, esas que siempre escuchó de Mateo y Sergio, tenían más sustancia de la que en su momento quiso admitir. Queda pendiente la parte más oscura de esta historia, lo que ocurrió después de que la investigación empezara y las consecuencias directas que marcaron el curso de la vida de Alejandro. No puedo revelar el desenlace todavía. Si quieres, continúo con la siguiente parte y relato cómo se desarrollaron los eventos, una vez que más piezas salieron a la luz. ¿Continúo? Con el tiempo, la investigación policial y los análisis de Jason y Mateo comenzaron a revelar algo inquietante. La aplicación que Alejandro había instalado no era simplemente un software inofensivo, era una puerta de acceso. Cada contacto que había aceptado, cada mensaje que había recibido formaba parte de una red mucho más amplia. La Deep Web no era solo un lugar de curiosidad, sino un ecosistema donde se comerciaba con información, imágenes y datos de personas desprevenidas. Lo que Alejandro había experimentado no era casualidad, era un mecanismo diseñado para seleccionar y rastrear objetivos. Un día, mientras revisaba la computadora en casa de Jason, Alejandro notó un patrón en los mensajes que había recibido. Cada foto, cada ubicación compartida, coincidía con lugares que él había visitado o contactos con los que había hablado recientemente. El efecto psicológico era devastador. Se dio cuenta de que, incluso sin instalar nada nuevo, los datos que había dejado atrás podrían permitirles continuar siguiendo sus movimientos. La sensación de seguridad era solo una ilusión. Fue entonces cuando llegaron los mensajes más directos, instrucciones crípticas, avisos de que estaban observando y manipulando situaciones a su alrededor. Ya no era solo un juego virtual, era control real. Alejandro y Jason comprendieron que la única forma de cortar ese lazo era eliminar toda posibilidad de seguimiento. Pero la red era demasiado compleja, distribuida y anónima para enfrentarse directamente. La única opción viable era desaparecer temporalmente de la rutina conocida y minimizar cualquier exposición digital. Alejandro se mudó a un pequeño apartamento en otra ciudad, cambió su número de teléfono, eliminó todas sus cuentas y desconectó cualquier dispositivo que pudiera rastrearlo. Durante semanas, la paranoia se mantuvo, hasta que un día, mientras revisaba viejas notas y capturas de pantalla, encontró un patrón que les permitió a Jason y a Mateo trazar al menos parcialmente a los responsables de la red que lo había acosado. La policía comenzó a recibir datos concretos, direcciones de nodos en la Deep Web, servidores vinculados a múltiples víctimas. Fue un rayo de esperanza, aunque los atacantes eran anónimos y probablemente nunca serían atrapados en su totalidad. La evidencia era suficiente para frenar sus operaciones. Con el tiempo, Alejandro empezó a recuperar cierta normalidad. Volvió a la universidad, retomó su trabajo y se reconectó con algunos amigos, aunque con cautela. Nunca volvió a tocar la aplicación ni ningún otro recurso de la Deep Web. La experiencia lo marcó para siempre. Aprendió que la curiosidad sin límites puede convertirse en un riesgo tangible, que detrás de la fascinación digital hay mundos donde las consecuencias son reales y donde la privacidad puede desaparecer en segundos. La lección más importante que Alejandro podía compartir era clara. La Deep Web no es un juego. No son solo historias extrañas o curiosidades. Es un espacio donde las acciones imprudentes pueden tener repercusiones inmediatas en la vida real. La tecnología que parecía inofensiva podía transformarse en un instrumento de vigilancia, manipulación y amenaza. El miedo y la paranoia que sintió no fueron exageraciones, eran la reacción natural frente a un ecosistema donde la línea entre el mundo virtual y el real desaparece. Hoy, Alejandro sigue su vida lo mejor que puede,
con precaución y respeto por los límites que la curiosidad digital nunca debió traspasar. Sabe que hay preguntas que no deberían buscarse en la oscuridad de la red y que a veces la seguridad personal es el precio de la ignorancia. La Deep Web sigue existiendo y sus secretos permanecen allí para quien quiera enfrentarlos. Alejandro eligió aprender la lección sin pagar un precio mayor, pero sabe que estuvo al borde de algo mucho más peligroso de lo que cualquier tutorial o historia podría advertir. Nunca pensé que un pasatiempo pudiera convertirse en una pesadilla. Mi nombre es Adrián Soler, y durante un tiempo me fascinaba explorar los rincones más extraños de la red, comprando cajas misteriosas como si fueran simples curiosidades. Algunos coleccionistas pueden reírse de esto pensando que se trata de bromas o artificios, pero puedo asegurarles, lo que me llegó a mí no era un truco. Para quienes no saben, una caja misteriosa es exactamente eso. Una caja que compras, a veces con criptomonedas y que alguien llena con objetos que solo él conoce. La diversión, si se le puede llamar así, está en el miedo, en la anticipación de abrirla sin saber qué hay dentro. En los mercados legales en línea, las cajas son relativamente inofensivas, pero en el Internet profundo no existen reglas. He recibido de todo: muñecas rotas, fotos antiguas con manchas rojas pintadas, peluches despedazados, ropa interior desgarrada, suministros médicos, cartas del tarot y hasta pequeños cráneos de animales. Algunos envíos eran absurdos, otros macabros. Lo más aterrador de todo es no saber quién envía la caja ni qué contiene. Por eso siempre uso guantes muy gruesos. Aprendí esto a la mala la primera vez que metí la mano en una de ellas. Una sustancia pegajosa se esparció por todo mi brazo, sin olor ni consistencia definible. Me lavé con cuidado, esperando que no fuera nada dañino. No puedo revelar el sitio exacto donde conseguí aquella caja en particular. Ese lugar fue cerrado después de mi experiencia, pero puedo decir que la puja fue feroz. La competencia era intensa. Casi pierdo la oportunidad, pero finalmente la caja fue mía. La recogí con mi apartado de correos. Regla número 1, nunca uses tu dirección personal. Y esperé 3 semanas hasta que llegó. Era una caja de cartón mediana, sellada con cinta de embalaje, ligera al tacto. La emoción y la intriga eran palpables, aunque algo dentro de mí dudaba. Esa sensación extraña, esa intuición que me decía «ten cuidado», la ignoré. Preparé mi espacio como siempre. Una bolsa de basura sobre la mesa, mis gruesos guantes puestos, y la cámara lista para registrar la apertura. Encendí la cámara y comencé a grabar. Es hora de otra apertura. Esta es la gran que todos han estado esperando. 3 semanas esperando y finalmente está aquí. La caja no era pesada, pero el misterio hacía que cada movimiento se sintiera tenso. Corté la cinta con cuidado y abrí las solapas. Dentro había papel de periódico triturado, aparentemente rasgado a mano, y una bolsa de basura negra sellada con cinta gris. Un olor extraño flotaba en el aire, un aroma ligeramente putrefacto que me hizo retroceder. Con cautela, abrí la bolsa y dentro encontré una gran bolsa Ziploc blanca, con un patrón a cuadros azul y blanco. En su interior una camisa. Al acercarla, el olor se intensificó. Era dulce, fétido, un aroma que recordaba a cadáveres en descomposición. Mi reflejo natural hizo que la bolsa cayera al suelo. En ella, escrito con marcador negro, podía leerse «Olor a muerte». Apagué la cámara por un momento, dudando si continuar. Algo en mi mente me decía que esto no era un simple juego. Aún así, decidí abrir la bolsa al aire libre, con la esperanza de que no hubiera nada más perturbador dentro. Saqué la camisa, manchada con lo que parecían fluidos orgánicos. En uno de los bolsillos sobresalía un objeto envuelto en plástico, una cinta de cassette. La recogí con mis guantes y di un paso atrás. El olor era insoportable. En el plástico, escrito con el mismo marcador, «Mi amigo». Con un escalofrío busqué en mi garaje el viejo radiocassette, rezando para que aún funcionara. Conecté la cinta y presioné play. Un crujido breve precedió a una voz humana, profunda, quebradiza, con un acento que no podía identificar del todo, pero cargado de un tono perturbador. La voz comenzó a narrar una historia que jamás podría haber imaginado. Al presionar play en el viejo radiocassette, la voz comenzó a hablar pausada, con un tono casi confidencial. Decía llamarse Elías Grimaldi, un hombre que describía haber vivido en los márgenes, invisible para la sociedad.
La narración era perturbadora. Contaba cómo había encontrado un cuerpo en un bosque cercano, un hombre sin hogar que había muerto en condiciones horribles. La cinta detallaba con precisión macabra cómo Elias había observado aquel cuerpo día tras día, describiendo su aspecto, sus ropas y hasta los fluidos corporales que se habían acumulado. Mientras escuchaba, un escalofrío recorrió mi espalda. Todo parecía increíblemente real. Elias hablaba de cómo había enviado la camisa que llevaba el hombre a alguien más, ahora en mis manos, a través de la Deep Web. La caja misteriosa no era un simple envío. Era un mensaje de alguien que se movía entre los límites de lo legal y lo macabro. Un recordatorio de que en la red profunda no existen reglas ni control. Las palabras de Elías eran cada vez más inquietantes. Relataba conversaciones que, según él, había tenido con el difunto, describiendo cómo hablaba con él a diario, aunque el hombre estaba muerto. Contaba historias de su propia infancia, la ausencia de un padre, el maltrato de un padrastro, la muerte de un hermano pequeño y la sensación de soledad y abandono. Cada detalle era tan vívido que parecía una confesión directa, transmitida desde alguien que había cruzado una línea invisible entre la obsesión y la locura. Yo me encontraba paralizado, sosteniendo la camisa impregnada de ese olor nauseabundo. Aún así, algo dentro de mí me empujaba a escuchar hasta el final. Elias describía cómo, días después, había vuelto al bosque y había encontrado el cuerpo en estado de descomposición, con la piel verdosa y rígida. Tomó fotografías con una vieja Polaroid, incluso intentó registrar una foto juntos. Un gesto perturbador que subrayaba la conexión que él sentía con la víctima. Cada palabra era un recordatorio de que la caja que recibí no era un simple paquete. Era un fragmento de la mente de alguien profundamente perturbado, enviado a través de los canales anónimos de la Deep Web. Lo que comenzó como curiosidad se había convertido en un encuentro directo con la oscuridad humana. Al final de la cinta, Elias se despedía de su amigo, agradeciéndole por escucharle y por ser un buen compañero en su soledad. Luego la voz revelaba una sensación de satisfacción retorcida. Cada caja enviada, cada objeto incluido, era parte de un juego macabro, un experimento sobre cómo los desconocidos reaccionaban al horror. Terrificado, apagué el radiocasete. Todo el peso de lo que había escuchado me golpeó. La caja, la camisa, la cinta y la historia de Elías eran una advertencia directa. Compartí la experiencia solo con un amigo cercano, quien a su vez se la mostró a un diputado local. La grabación resultó demasiado perturbadora para que alguien la considerara una broma. El hombre en la cinta sonaba enfermo, obsesivo. Sin embargo, no hubo manera de rastrear el origen exacto de la caja en la Deep Web, y sin evidencia física de un crimen dentro del paquete, las autoridades no pudieron intervenir. Poco después, el sitio donde se subastaban estas cajas fue cerrado. Esa experiencia me enseñó varias cosas. Nunca subestimes la curiosidad humana, y nunca te aventures en la Deep Web sin comprender los riesgos. Lo que recibí no era entretenimiento. Era un recordatorio de que el horror puede llegar a tu puerta de formas inimaginables. Desde ese momento, dejé de abrir cajas misteriosas. Lo que parecía un pasatiempo fascinante se convirtió en un encuentro con la perversidad, con la obsesión y con la muerte. Cada vez que recuerdo esa experiencia, siento un escalofrío. La camisa sigue guardada en una caja hermética, como un recordatorio silencioso de que hay secretos en la red profunda que nunca deberían ser revelados. Esa fue, sin duda, la caja que nunca debí abrir. No sé si alguna vez has sentido esa urgencia imposible de ignorar, esa tentación de hacer algo que sabes que está mal, pero que parece irresistible porque la recompensa brilla demasiado como para dejarla pasar. Así comenzó mi historia, una que desearía no haber vivido jamás. Era 2016, un año cualquiera, hasta que apareció una oportunidad que parecía prometer la solución a todos mis problemas financieros. Todo empezó de manera inocente, con una oferta que encontré en uno de esos recovecos oscuros del Internet profundo. Lo sé, la mayoría se alejaría, pero en aquel momento yo no podía. El dinero escaseaba, las deudas crecían como maleza, y cuando vi aquella propuesta que prometía una suma considerable a cambio de algo aparentemente trivial, no lo dudé ni un segundo. Acceder a ese mundo secreto ya fue, de por sí, un ejercicio de nervios. Había escuchado tantas historias de horror sobre lo que podía encontrarse ahí,
pero también sabía que algunos habían encontrado soluciones rápidas a sus problemas. Así que, movido más por la curiosidad que por la prudencia, me adentré en ese laberinto digital. La oferta era simple. Toma algunas fotografías, recibe tu pago inmediato, sin preguntas. Una proposición directa, sin detalles, sin advertencias. Cualquier persona sensata habría visto las señales de alerta, pero yo solo vi una oportunidad de alivio. Mi primer encargo llegó al día siguiente. Me pedían fotos de calles, parques y ciertos puntos específicos de la ciudad. Al principio me pareció ridículamente fácil. Solo tenía que salir con mi cámara y capturar imágenes de lugares que hasta ese momento me habían parecido ordinarios. No había nada extraño ni en la selección de sitios ni en los detalles que solicitaban. Cumplí con mi parte y, para mi sorpresa, el pago llegó en menos de una hora. Todo parecía perfectamente sincronizado. Los días pasaron y los encargos continuaron llegando. Cada uno era tan sencillo como el anterior y el dinero caía en mi cuenta como un reloj. Me acostumbré a la rutina. Despertar, revisar los mensajes, salir a tomar fotos, enviarlas y recibir el pago. A veces querían plazas llenas de gente, otras veces calles vacías o parques a distintas horas. Era casi un juego de exploración urbana, y por un tiempo disfruté de esa nueva faceta de mi vida. Sentí que finalmente controlaba mis finanzas, pero con el tiempo, las solicitudes empezaron a cambiar. Lo que comenzó como un trabajo inocente de fotografía urbana se tornó más oscuro. Los encargos se volvieron específicos, incómodos. Me pedían fotos de personas, al principio grupos de gente pasando desapercibida, luego individuos concretos, mujeres, niños. La primera alarma interna apareció. Una voz en mi mente me decía que debía parar. Recuerdo el día exacto en que todo se quebró. Me pidieron fotos de una mujer específica, con descripción detallada, altura, cabello, ropa. Algo en esa solicitud me revolvió el estómago. Ya no era capturar la calma de un paisaje. Se trataba de vigilar a alguien, documentar su vida sin que lo supiera. Fue entonces cuando decidí que había ido demasiado lejos. Me negué a cumplir el encargo y envié un mensaje explicando que no podía continuar. Pero mi negativa tuvo consecuencias inmediatas. Primero llegaron correos electrónicos. Contenían información personal que nadie más que alguien muy cercano a mí podría saber. La dirección de mi casa, nombres de mi esposa y mis hijos, el colegio al que asistían. Era como si alguien hubiera observado cada detalle de mi vida desde el primer día. Luego recibí una fotografía de mi casa, tomada desde un ángulo imposible de capturar sin estar frente a ella. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El miedo me invadió por completo. Intenté cortar contacto, ignorar los mensajes, pero todo empeoró. Pronto, enviaron imágenes de mi hijo menor jugando en el patio. Fue entonces cuando entendí que no tenía opción. Debía cumplir lo que pedían. La siguiente solicitud era aún peor. Un parque específico, una hora concreta, una niña pequeña. La descripción era vaga, pero suficiente para identificarla. Mi corazón latía con fuerza mientras leía el encargo. No podía negarme. Las fotos de mi familia habían sido un aviso claro de lo que sucedería si no lo hacía. Cuando llegué al parque todo parecía normal, pero mi mente sabía que nada volvería a hacerlo. Localicé a la niña según la descripción, no más de 6 años, sonriente, jugando en el columpio. Mi cámara pesaba como si sintiera el peso de lo que estaba a punto de hacer. Tomé las fotos, una tras otra, mientras la culpa se hundía en mí con cada clic. Esa noche, no pude dormir. Cada decisión, cada paso que me había llevado allí, me aplastaba. Intenté racionalizarlo, pensar que tal vez todo terminaría allí, que solo querían las fotos por alguna razón que no comprendía. Pero la realidad golpeó rápido. 2 meses después, vi la noticia. Una niña desaparecida en el Parque Central. Supe, sin leer más, que era la misma a la que había fotografiado. El pánico me devoró. Tratar de convencerme de que no era mi culpa fue inútil. Entendí que de alguna manera había sido cómplice de algo terrible. Decidí actuar. De manera anónima envié las fotos a la policía con la esperanza de que ayudaran a encontrarla. Pero la niña nunca apareció. Cada día la culpa me arrastraba más profundo. No podía mirar a mi esposa ni a mis hijos sabiendo lo que había hecho. La paranoia me consumía. Sentía ojos detrás de cada esquina, cámaras imaginarias siguiendo cada movimiento.
Vivir en la ciudad donde todo comenzó era imposible. Tomé una decisión drástica: mudarnos. No conté la verdad a mi familia. Solo les dije que había surgido una oportunidad mejor de trabajo en otra ciudad. Nos fuimos a un lugar donde nadie nos conocía. Destruí mis dispositivos electrónicos, cambié identidades en línea, borré cualquier rastro. Pero el miedo no desapareció. Cada cámara que veía, cada extraño que parecía observar, reactivaba el terror. Vivía en alerta constante, sin un segundo de descanso. Hoy, guardo ese secreto como un peso que nunca se aligera. Mi familia está segura, pero yo sigo atrapado en las sombras de lo que hice. Me pregunto si alguien aún nos vigila, si las fotos circulan en algún rincón olvidado de aquel mundo oscuro. Aprendí la lección de la peor manera. La ambición y la desesperación pueden llevarte a hacer cosas inimaginables. Lo que parecía una solución rápida se convirtió en una trampa, en un abismo del que no puedo escapar. Tras mudarnos, intenté reconstruir mi vida. Encontré un trabajo estable, nos asentamos en un vecindario tranquilo y en apariencia todo parecía normal. Pero por dentro, cada paso estaba cargado de tensión. La Deep Web había sido la puerta a mi ruina, un lugar donde la tentación se mezclaba con el peligro y donde mi vida había quedado expuesta desde el primer día. Cada noche, los recuerdos me acosaban. Veía los rostros de aquellos que había fotografiado, especialmente la niña en el parque. Sus ojos, su sonrisa, el eco de su inocencia atrapado en cada imagen que había tomado. Sabía que alguien en aquel mundo oscuro podía todavía tener esas fotos. Podían circular en un rincón de la Deep Web donde nadie más que los involucrados las vería. Esa idea me mantenía despierto, siempre alerta. El miedo no era solo un pensamiento, se había convertido en mi compañía constante. Cada vez que salía de casa revisaba mi entorno, buscaba señales, cualquier cosa que indicara que me estaban siguiendo. Incluso las situaciones más cotidianas se cargaban de tensión. Un vecino con una cámara, un extraño caminando por la calle, un coche estacionado demasiado tiempo frente a nuestra casa. Todo parecía una amenaza. Intenté racionalizarlo, convencerme de que habíamos escapado. Que al cambiar de ciudad y borrar cada rastro digital habíamos dejado atrás ese mundo de la Deep Web que me había atrapado. Pero la paranoia no desaparece tan fácilmente. Cada sonido nocturno, cada sombra, parecía recordarme que mi pasado no se podía enterrar tan fácilmente. Con el tiempo me convertí en alguien diferente. Ya no era el hombre que aceptó aquel trabajo por necesidad. Era alguien vigilante, silencioso, siempre planeando cómo proteger a mi familia. Mi esposa percibía cambios, intuía que algo no estaba bien, pero nunca le conté la verdad. ¿Cómo podría explicarle que por mi decisión, una niña desapareció? Que la misma mano invisible que me había manipulado podía seguir observándonos desde la distancia, desde algún rincón olvidado de la Deep Web. Los días se mezclaban con la culpa. Cada risa de mis hijos, cada momento de calma en nuestra nueva vida, estaba teñido por el recuerdo de lo que había hecho. Las imágenes que tomé seguían en mi mente como cicatrices indelebles. La sensación de estar atrapado, vigilado, era constante. No había un solo instante en el que pudiera sentirme completamente seguro. Intenté mantener la normalidad. Participaba en la vida de la comunidad, ayudaba a mis hijos con sus tareas, compartía cenas familiares. Pero incluso en esos momentos, la Deep Web, con su promesa de anonimato y su capacidad para observar sin ser vista, estaba presente en mi mente. Sabía que aquel lugar podía volver a contactar conmigo, que los que me habían contratado no habían desaparecido, que siempre podían estar al acecho, esperando un descuido. Mis noches eran las más difíciles. Me despertaba sudando frío, con la sensación de que alguien estaba observando cada movimiento, esperando el instante perfecto para atraparme de nuevo en su red. La culpa y el miedo se entrelazaban de tal forma que ya no podía separar la realidad de la paranoia. Cada ruido, cada sombra, era una advertencia de que la Deep Web no olvida, de que las decisiones tomadas allí pueden perseguirte toda la vida. A veces pensaba en confesarlo todo, ir a la policía, explicar lo que había sucedido, pero sabía que eso no cambiaría nada. La niña seguiría desaparecida, y mi familia estaría en peligro. Así que el secreto permaneció conmigo, enterrado en lo más profundo de mi alma. Cada decisión que tomé en la Deep Web
Cada foto que capturé, cada paso que di hacia la trampa que se había convertido mi vida, seguía presente. Un recordatorio constante de lo fácil que es cruzar una línea que no se puede deshacer. Mi rutina diaria se transformó en una serie de precauciones silenciosas. Revisar la calle antes de salir, evitar zonas concurridas, desconfiar de los desconocidos. La Deep Web me enseñó que la ambición y la desesperación son un cóctel peligroso. Lo que parecía una solución rápida se convirtió en una cadena invisible, una que me arrastra hacia un abismo del que no puedo escapar. Hoy sigo viviendo así. Mis hijos juegan y ríen, mi esposa cree que nuestra vida ha comenzado de nuevo, pero yo sé la verdad. El peso de mis decisiones está ahí, en cada sombra, en cada mirada. Y sé que, en algún rincón oscuro de la Deep Web, las imágenes que tomé siguen existiendo, recordándome que las elecciones hechas en la desesperación pueden tener consecuencias que superan la imaginación. A medida que pasaban los meses, el peso de lo que había hecho se volvía insoportable. Cada decisión tomada en la Deep Web, cada foto, cada encargo aceptado bajo la presión de amenazas, era un recordatorio constante de que había cruzado una línea de la que nunca podría regresar. La paranoia se había convertido en mi compañera constante. Vivía revisando cada sonido, cada sombra, siempre preguntándome si alguien me estaba observando, si los que me habían manipulado aún esperaban el momento de actuar. Intenté construir una vida normal para mi familia, trabajo estable, vecindario tranquilo, rutinas diarias, pero el miedo nunca desapareció del todo. Cada vez que veía a un extraño con una cámara, cada vez que notaba a alguien que parecía observar desde lejos, sentía que mi pasado me alcanzaba de nuevo. No podía relajarme ni un segundo. La Deep Web me había enseñado que las acciones pueden tener consecuencias invisibles, pero permanentes. Pasaron los años, y con ellos, la rutina de ocultamiento se volvió automática. Mis hijos crecían ajenos a la sombra que me seguía, y mi esposa aún intuía que algo no estaba bien, pero jamás preguntó demasiado. La culpa que sentía por la niña del parque me acompañaba en cada momento. Al despertar, al trabajar, al dormir. Aquella sonrisa inocente seguía persiguiéndome, recordándome la fragilidad de la vida y la gravedad de mis decisiones. Lo más irónico de todo era que, a pesar de todo el miedo, la tensión y la culpa había sobrevivido. Había logrado proteger a mi familia de un peligro que yo mismo había atraído. Pero la lección era clara y dolorosa. La ambición y la desesperación pueden empujarte a hacer cosas que jamás imaginarías, y la Deep Web, con su promesa de anonimato y recompensa rápida, puede convertirse en un lugar donde cualquier error se paga caro, donde cualquier decisión equivocada deja cicatrices profundas. Hoy vivo con ese secreto, con la certeza de que nunca podré estar completamente a salvo. La paranoia me acompaña como un fantasma silencioso. Nunca he compartido esto con nadie, y quizás nunca lo haré de nuevo. Pero la historia sirve como advertencia. Si alguna vez te encuentras frente a algo que parece demasiado bueno para ser cierto, piénsalo 2 veces. Porque las decisiones que tomamos en momentos de vulnerabilidad no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes amamos. He aprendido la lección de la peor manera posible. La Deep Web me mostró su lado oscuro, y yo pagué un precio que no se puede medir solo en dinero. La tranquilidad, la inocencia, la confianza. Todo lo que había dado por sentado se volvió frágil en cuestión de días, y cada paso que intenté dar para rehacer mi vida estuvo marcado por la sombra de lo que había hecho. Y aunque hemos intentado olvidar, aunque hemos intentado construir una vida normal, la lección permanece. La Deep Web sigue siendo un recordatorio de que la ambición y la desesperación son un peligro silencioso, y que hay decisiones que, una vez tomadas, no se pueden deshacer. Vivo con el peso de la culpa, pero también con la determinación de proteger a los míos, de mantenerlos lejos del abismo que yo mismo abrí. El precio de aquella elección sigue conmigo, cada día. Pero es un precio que estoy dispuesto a pagar para mantener a salvo a quienes amo. Y así continúo, viviendo con la sombra de lo que fui, aprendiendo que algunas ofertas no son solo trampas, son lecciones que marcan para siempre. La Deep Web me enseñó que hay cosas que es mejor no tocar, que hay secretos demasiado peligrosos para ser revelados, y que las decisiones hechas en la desesperación pueden perseguirte para siempre.